Recording in progress. Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del segundo seminario especializado en Derecho Minero. En esta sesión tenemos como ponente al doctor Juan Baldión, quien nos expondrá el tema de derechos de superficie y servidumbres mineras. El doctor Juan Baldión es consultor y asesor en Derecho Minero y Derecho Ambiental, con más de 30 años de praxis. Ejerce la docencia desde el 2003 en Derecho Minero en la Universidad Federico Villarreal y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha trabajado para diferentes instituciones públicas y privadas de gran importancia. Es expositor, conferencista y capacitador nacional y extranjero en actividades académicas y gremiales. Ha publicado Tratado de Derecho Minero Peruano en el 2016, obra calificada entre una de las más importantes de América Latina, Derecho Minero, Materiales de Estudio, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 2010, entre otras obras de gran prestigio. Doctor, extenderle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de Biloyer por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este seminario especializado en Derecho Minero. Estamos muy contentos por su presencia virtual y estamos seguros de que será una sesión que todos los participantes valorarán con mucho entusiasmo y mucha alegría. Y le cedo el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Eh, Tengan ustedes muy buenas noches. En verdad, agradezco a Vila Lovier por la invitación a ser expositor en esta presentación que se titula El derecho de superficie y servidumbres mineras. Yo antes quiero hacer una referencia. ¿Por qué es importante el tema del derecho de superficie y servidumbres mineras? Por una razón de naturaleza legal. La concesión minera ha sido definida como un sólido de profundidad que va hacia el subsuelo de naturaleza indefinida, delimitada por los valores de las coordenadas UTM que se ubican en la parte superior, en la cara superior. Entonces, por su propia naturaleza, hay un lado, imagínense ustedes en este momento un polígono determinado o un cubo mágico. La parte superior es el predio, el fondo, ámbito del derecho civil. Pero, por definición, ese sólido de profundidad indefinida constituye la concesión minera. Y para realizar la actividad minera, bajo el régimen de concesiones como es la exploración, la explotación, el beneficio, labor general y transporte minero, se requerirá necesaria e ineludiblemente del terreno superficial, del predio. Sin que haya un predio, es imposible realizar la actividad minera. Mejor preciso, sin que uno tenga un derecho a hacer uso o a tener una servidumbre respecto al predio superficial, es imposible realizar la actividad minera. Entonces, por eso es que es de vital importancia de que la servidumbre y también el derecho al uso minero, que luego vamos a ver, se mantenga en la legislación minera. La legislación minera actualmente sí regula el acceso al terreno superficial a través de la constitución de la servidumbre legal, de una servidumbre legal. Pero también regula antes, también como vamos a ver, el derecho al uso minero gratuito sobre los terrenos eriazos. Vamos a conversar también respecto a eso. Entonces, queda claro, como premisa, es que sin contar con el uso del terreno superficial, que puede ser entre una servidumbre convencional
es decir, por acuerdo entre el concesionario minero, que es el predio, no es predio, sino es el derecho dominante, frente al derecho sirviente, en este caso el propietario del terreno superficial. Queda claro de que en materia minera no existe predio. Entonces yo prefiero denominar como derecho sirviente o dominante y como sirviente lo que es el predio, que se encuentra dentro del ámbito del derecho civil. Pero vamos a ver luego cuáles son sus características y cuáles son su naturaleza propiamente de cada uno de estos derechos. Y bueno, la siguiente, por favor, vamos en concreto en aras del tiempo y también a efectos de que ustedes tengan participación y puedan preguntar y para efecto de que sea más rica lo que es esta presentación. La siguiente, por favor. Bien. A ver, obtenida la concesión minera por un acto administrativo unilateral, porque únicamente el Estado otorga la concesión, por eso hay el nombre unilateral, reglado o reglamentado, es decir, a través de los requisitos preconstituidos o preestablecidos por rango de ley o a través de un reglamento, se establece que el funcionario aprobará cuando se cumplan los requisitos, por eso de ahí la característica es requisitos, sinónimo como los actos reglamentados, o sea, lo que establece el reglamento de procedimientos mineros y la norma. Entonces decimos que la concesión es un acto administrativo unilateral y reglado. Que nace a mérito de una solicitud o de un petitorio minero o un pedimento minero, también que llama la ley minera, un pedimento minero. Nunca se otorga una concesión ex oficio, es decir, de oficio, porque el funcionario no está facultado y la ley tampoco no establece de que se pueda establecer un petitorio de oficio. ¿Por qué? Porque no es un acto discrecional, sino actualmente dentro de una democracia, dentro del cumplimiento de un Estado de Derecho, del Estado de Derecho, o con otra visión dice un Estado constitucionalmente de derecho, o un Estado social de derecho, caracteriza a las democracias en el mundo de que los actos sean reglados o reglamentados. Y son reglados y reglamentados porque además también van a seguir un procedimiento establecido en un estatuto, en un reglamento. En este caso, en el reglamento de procedimientos mineros. Entonces, queda claro que ya definiendo Esto sí está importante. que la concesión es un acto administrativo unilateral, reglado o reglamentado, que se obtiene siguiendo un procedimiento que es de orden público. Es decir, las normas del reglamento de procedimientos mineros y de la ley minera para otorgar una concesión es de orden público, es decir, de obligado cumplimiento por la autoridad minera, como también de obligado cumplimiento por los administrados. Y al aprobarse la concesión, y acá voy a hacer la precisión, al aprobarse una concesión, se constituye el objeto del acto administrativo denominado concesión es constituir el derecho. Ese derecho va a ser oponible a terceros y al mismo Estado. Va a dar nacimiento a lo que es un derecho real. ¿Y qué derecho real? La concesión misma, pues como un sólido de profundidad indefinida. Aprobada la concesión, por sí misma la concesión, el título, el acto administrativo de concesión, no tendrá ninguna eficacia si es que el mismo derecho minero, o sea, la materia de derecho minero o la ley minera, hablemos en todo caso mejor así, no establece la ejecutividad o la ejecutoriedad de ese mismo acto administrativo denominada concesión.
Es esto el tema de la ejecutoriedad o la ejecutividad dice relación con la realización de la concesión. Es decir, si se otorga una concesión que tiene por objeto constituir el derecho para realizar la actividad minera, pero también la concesión es un acto condición. Antes del 14 de noviembre del año 1991, antes de que se expidiera el decreto legislativo 708, existía en la ley minera los denominados denuncios mineros y la resolución inmediata que se expedía eran los autos de amparo. Y el auto de amparo era una resolución de carácter provisional que con esa resolución inmediatamente podías realizar la actividad. No tenías la necesidad de llegar a un acuerdo con el propietario del terreno superficial, porque también inclusive podías imponer servidumbres hasta expropiaciones del terreno superficial. Podías comprar explosivos directamente, pero ahora ha cambiado, por eso ahora hablamos de un derecho minero del siglo XXI, el cual esa ejecutoriedad del acto administrativo denominada concesión o ejecutividad del acto administrativo denominada concesión no es por sí de manera inmediata, sino es condicional. ¿A qué está condicionado? A llegar a un acuerdo con el propietario, el concesionario, para que pueda realizar su actividad, llegar a un acuerdo con el propietario del terreno superficial, de acuerdo a la ley de tierras, como vamos a ver, presentar los instrumentos y aprobarse los instrumentos de gestión ambiental, la declaración de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental semi-detallado o el estudio de impacto ambiental, el pleno, el grande, el complejo, para realizar la actividad. Entonces, la concesión minera inmediatamente no se ejecuta, sino es un acto que está condicionado a la aprobación de estos denominados permisos o autorizaciones, que en buena cuenta condicionan propiamente para que tenga recién ejecutividad o ejecutoriedad el acto administrativo, denominado concesión minera. Entonces, en ese sentido, el artículo 37 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, en adelante vamos a decir la ley minera, únicamente para abreviar, para no ser redundantes ni repetitivos. El artículo 37 que ustedes ven en pantalla, que he puesto textualmente, es algo que he resaltado en algunos casos, establece atributos, o también se llaman esos derechos conexos. En la doctrina también se denomina esos derechos conexos. Es decir, para hacer viable la actividad minera, bien de exploración o bien de explotación, ¿qué es lo que se requiere? Conforme al artículo 37, en el inciso primero, el derecho que otorga el derecho conexo, aparte del de constituirse el derecho para realizar la actividad minera, esta actividad minera no va a ser posible si es que no se cuenta con el terreno superficial. Entonces, cuando se otorga la concesión minera y recae la parte superior de la concesión, el lado superior de ese sólido de profundidad indefinida, la parte superior, cuando recae, o la cara superior de esa concesión, cuando recae sobre terrenos eriazos y que son de dominio del Estado, la ley minera, en su versión original, esto les pido que sigan con mucha atención, en el artículo 37, en el inciso primero, y que no ha sufrido ninguna derogatoria ni ninguna modificación. En eso quiero ser claro. Establece el derecho del concesionario a utilizar el terreno superficial siempre y cuando este sea del Estado y este sea eriazo. ¿Y cuándo es eriazo? Cuando no tiene vocación agrícola, o por exceso de agua o por defecto de agua, o por carencia de agua. A ver, un pantano es un erial, es considerado como un terreno eriazo, es de dominio del Estado. El desierto de Sechura o cualquier terreno que sea eriazo o aquel que está en la puna
a más de 4.000, 3.000 o más de 3.000 metros, donde no hay un propietario superficial inscrito, quien ejerce el dominio, o sea, la ley mismo ha establecido de que se considera y se presume que ese terreno superficial, ese eriazo, claro, en la puna no hay vocación agrícola, ese terreno superficial le corresponde al Estado. Entonces, en su rol promotor, el Estado otorga el derecho al uso minero gratuito sobre esos terrenos eriazos, que no tiene vocación agrícola por defecto o por exceso de agua. A eso es a lo que se refiere el artículo 37, inciso primero, por si acaso. Ese inciso primero ha sido objeto de con la llamada ley de tierras que vamos a ver adelante, ha sido objeto de una cierta condicionalidad. Y hay algunos que dicen de que el artículo inciso primero, el cual estoy hablando, en la doctrina nacional, hay un sector que considera que ya no sería inoperante este artículo 37 en el inciso primero. Nosotros sostenemos que está vigente y en un último trabajo académico, con motivo con motivo de la presentación, de la elaboración del libro homenaje al doctor Carlos Marqués de Canepa, nos tocó escribir precisamente sobre el uso minero, sobre el derecho al uso minero gratuito de los terrenos, de los terrenos eriazos del Estado a favor del concesionario. Y en ese ensayo he demostrado de que, y ahora vamos a resaltar también más adelante, de que no ha habido ninguna derogación de este artículo 37, inciso primero. Me voy adelantando porque cuando hay una derogación, cuando hay una pérdida de un derecho real, tiene que ser por ley expresa y tiene que ser establecer su abrogación o su derogación o la pérdida de ese derecho vía ley. Y la ley de tierras no ha establecido una derogatoria, como luego vamos a ver. No se preocupen, vamos a ver. Acá, fíjense, recién estamos empezando con el artículo 37 en el inciso primero. Ahora, entonces tendría esos derechos superficiales el concesionario de plano, porque también el Estado tiene que hacer. ¿Y por qué existe ese derecho diferenciado? Porque el Estado es promotor, porque de acuerdo al título preliminar mismo y la filosofía de la ley minera, es que la actividad minera es de utilidad pública y las inversiones son de interés nacional. Las inversiones en el sector minero son de interés nacional. Entonces el Estado, consecuente con esa filosofía, con esa disposición, es que tiene que dar las facilidades pues, para la utilización del terreno superficial que es de su dominio, en el caso de los terrenos seriazos. Y esto no se requiere para ejercer ese derecho, no se requiere ninguna autorización como dispone la ley minera misma, como ustedes están viendo. ¿Y por qué? Porque se crea por mandato de la ley. Es decir, a Juan Pérez le otorgan su concesión minera una vez que el Estado le concede la autorización, la concesión, de plano entra a operar la ley minera y le otorga este derecho. En el acto administrativo denominada concesión, la concesión minera, no se va a declarar y constituir este derecho, no, sino eso nace por imperio de la ley. Y eso tienen que ustedes tener muy claro ese concepto. Ahora bien, y luego nos pasamos en el artículo segundo, el inciso segundo, no hemos abordado y tampoco carece de objeto, porque nuestra temática del día de hoy es el contenido propiamente referido a lo que es a las servidumbres. Y es precisamente el artículo 37 en el inciso tercero de que establece el derecho conexo, el derecho que tiene todo concesionario como ejecutoriedad o ejecutividad de su título de concesión. La ley dice a solicitar una autorización para establecer servidumbres en terrenos de terceros. Terrenos, o sea, estamos hablando de predios, de fundus. Los romanos decían fundus, o sea, de los fundos. Y estos no es arbitrariamente que se solicita esas servidumbres.
esas servidumbres mineras, propiamente porque persigue un objeto minero. La utilización del predio es con un objeto minero. ¿Y para qué? No es por gusto, es para la racional utilización de la concesión. Eso del término de racional utilización de la concesión se refiere a que tiene, al igual como el artículo 37, inciso primero, es para los fines económicos de la concesión. Aquí también, en el inciso tercero, son para los fines económicos de la concesión. Hasta se puede solicitar un área de un terreno superficial, una servidumbre, para la instalación, evidentemente, de de una cancha de fulbito o de fútbol, si fuese el predio grande. Pero estaría vinculado con un área de recreación, pero tendría que haber necesariamente unas operaciones mineras sobre la zona y también puede ser para el tema del campamento, etcétera. La constitución de una servidumbre. La siguiente es que, fíjense, entre una combinación entre el artículo primero y el inciso primero y el inciso tercero, el inciso cuarto dice que el concesionario minero también puede constituir o puede solicitar una autorización para establecer el uso minero o servidumbres. Uso minero, en ese caso, ¿qué va a ser? No va a ser gratuito, sino va a ser oneroso. Y también la constitución de una servidumbre. Pero respecto a los terrenos superficiales de otro concesionario o de otras concesiones. Es decir, estamos frente al titular de una concesión o varias concesiones con relación al titular de otras concesiones, a su vez, para los fines propios de la actividad. Claro, se está pensando en el supuesto que ese concesionario minero tiene el derecho al uso o tiene a su vez, es propietario a su vez de de los terrenos superficiales. Es decir, no puede haber servidumbre respecto a otra servidumbre. Acá el escenario que se pone en el inciso cuarto es que se refiere sobre terrenos superficiales de otras concesiones, pero evidentemente respecto a la propiedad. O sea, se grava a través de la servidumbre minera respecto a un terreno superficial de un propietario. Puede darse el caso que no se haya determinado quién es el propietario o puede ser que que exista simplemente lo que es posesionarios. Cabe la posibilidad también de hacerse la imposición de servidumbres, realizar la imposición de servidumbres respecto a los terrenos donde están ubicados los posesionarios. Pero el reglamento del artículo 7 de la Ley de Tierras ha establecido en ese caso que el pago o la compensación se realizará siempre y cuando una vez que estén titulados esos predios a favor de uno o varios propietarios respectivamente. Bien, entonces este artículo 37 es fundamental. Y a partir de ello, vamos a ver la siguiente. En la siguiente filmina, por favor. Una vez constituida la servidumbre, cuando se declara la caducidad de una concesión, efectivamente existirá el derecho, como la concesión va a revertir al Estado y el Estado va a publicar la libre enunciabilidad, el concesionario que anteriormente tenía el derecho a usar los terrenos superficiales aledaños a la concesión, que usó el mismo concesionario anterior, tendrá ese derecho. Luego, tendrá también el derecho al uso minero gratuito del terreno que hubiese tenido el anterior concesionario. Es decir, Juan Pérez tuvo una concesión Rosita, se extinguió, después viene Carlos Rodríguez, simplemente para el ejemplo, y formula su petitorio y se aprueba la concesión, también deberá tener el derecho al uso minero gratuito. Y lo importante acá es que establece una solución muy práctica y muy inteligente, de que cuando se extingue una concesión y luego revierte el Estado,
la concesión y luego otro formula un petitorio con el nuevo titular de esa concesión o de la reciente concesión mantendrá el derecho superficial sobre el área, llegado a un acuerdo con el tema a través de una servidumbre. Así lo establece el artículo 70 en este inciso tercero. La siguiente, por favor. Ahora bien, de eso es lo que yo les quería decir. Esto es propiamente, como ustedes ven en la parte superior, he puesto la vigencia del uso minero gratuito al que se refería el artículo 37, inciso primero, de que el concesionario minero tiene el derecho al uso minero gratuito. Con posterioridad a la aprobación del texto único ordenado a la Ley General de Minería, en el año 1996 se dieron dos importantes leyes que regularon lo que es el uso del terreno superficial. Entonces, aquel propietario particular que donde existía una concesión, entonces el concesionario podría, o cuando recaía también, no, en concreto acá, cuando recaía sobre el Estado, sobre el predio del Estado, el terreno superficial, mantienen su vigencia. O sea, ese artículo 37, inciso primero que hemos estudiado, no ha sido materia de ninguna modificación legislativa, porque ustedes ven el texto en el artículo séptimo de esta ley de tierra, la 26.505, con la modificación introducida por la ley 26.570, dice textualmente, mantiene en vigencia el uso minero sobre tierras areazas cuyo dominio corresponde al Estado. Pero la novedad consiste en que a la fecha están ocupadas por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros y de hidrocarburos. Estoy leyendo. Entonces, aparentemente supeditaba de que para tener el derecho al terreno superficial, derecho al uso de los terrenos superficiales del Estado, siempre y cuando que estos fuesen eriazos, este artículo séptimo, con la modificación con la ley 27.570, establecía la condicionalidad de que siempre y cuando hasta el año 96, hasta el año 96, estuviesen estos terrenos superficiales, eriazos, de dominio del Estado, ocupados por infraestructura minera, instalaciones y servicios propios para la actividad minera. Acá se hace extensión para la actividad de hidrocarburos. Y para el cual, en el reglamento, se estableció la obligatoriedad de los titulares de las concesiones mineras cuya parte superior de la concesión recaía sobre terrenos eriazos del Estado, tenían la obligación de presentar información a la Dirección General de Minería para que esto se decía en normas de ese entonces, para que no se sacara a subasta pública esos terrenos. Pero sin embargo, aquellos que presentaron siguen teniendo el derecho al uso minero gratuito. Y aquellos que no presentaron esos requisitos de que la infraestructura de los terrenos tenían que presentar lo que es información técnica de ubicación de la infraestructura, de las instalaciones, etcétera. Aquellos que no presentaron, como ustedes ven, la norma no dispuso que generaba la pérdida del derecho al uso minero gratuito de los terrenos del Estado. ¿Y por qué? Por error en la regulación, porque en ese entonces, por error en la regulación, porque si lo hubiesen querido hacer, lo hubiesen hecho. Pero expresamente todo derecho real se adquiere o se pierde o se regula a través de una ley. Pero acá únicamente se ha regulado, pero no generó, aquellos que no presentaron sin información, no generó la pérdida del derecho. Es más, a mérito de este artículo séptimo, en el tercer párrafo, se interpretó que a partir del año 1996, o sea, hacia adelante, hasta tiempos actuales, que habían perdido los concesionarios mineros ese derecho minero
al uso gratuito del terreno superficial cuando correspondía al Estado ese dominio. Habían perdido. Sin embargo, la Corte Suprema de la República, en una casación histórica, ha establecido aquellos que, con posterioridad al año 1996 y a la fecha, por ejemplo, el caso de una concesión que se otorgó el año 2010, no pierden ese derecho. Ya el Poder Judicial se ha pronunciado en una casación, en grado de casación, la Corte Suprema se ha pronunciado. No hay pérdida. Además, el concesionario minero que tiene ese derecho al uso minero gratuito, la Corte Suprema también en otra casación ha establecido de que puede hacer el uso o puede interponer una demanda por desalojo de ocupante precario, una acción de desalojo respecto al terreno superficial. Le da esa potestad a realizar. No es porque la Corte Suprema lo haya dicho, sino así lo han interpretado. ¿Por qué? Porque ese derecho al uso minero gratuito tiene efectos muy importantes para la actividad. El derecho al uso establecido en el Código Civil es muy limitado. El derecho al uso minero el derecho al uso establecido en el Código Civil, ¿qué derecho te otorga? El derecho a la parte superficial y realizar construcciones limitadas y previamente autorizadas sobre el subsuelo. Muy limitado. Pero en tanto que este derecho al uso minero gratuito te otorga propiamente realizar la actividad minera sobre el subsuelo, sin mayor autorización de nadie, sin autorización de nadie ni del mismo Estado. Entonces, la Corte Suprema ha establecido que está vigente este artículo séptimo, y así lo hemos señalado en el trabajo que realizamos, que contribuimos en este libro homenaje al maestro del doctor Carlos Marqués de Canepa, de paso les hago su cherry, que el libro se denomina aportes para el derecho minero, el derecho de minería en el Perú, un libro homenaje al doctor Marchese que recientemente fue publicado en el mes de agosto. En el mes de agosto se hizo la presentación, en el mes de agosto. O sea, es un libro reciente. Y por primera vez en la historia del país se ha escrito un libro colectivo en materia minera. Entonces hay diversos especialistas, en el cual me honraron de que me invitaron. Yo traté justamente sobre esto, lo que les estoy anunciando muy sintéticamente, pero mayor detalle se encuentra en el ensayo en el cual he publicado, y las características, etc. Un ensayo, pero un trabajo bien concienzudo que se ha realizado. Entonces, fíjense, el artículo séptimo, en el párrafo tercero, no deroga expresamente un derecho real, el derecho al uso minero gratuito sobre el terreno superficial. No deroga expresamente. La teoría de los derechos reales, por ejemplo, si tienen la oportunidad de revisar a Raimundo Salvat de Argentina o de Alterini también Argentina, se establece la sana doctrina de que los derechos reales se adquieren vía ley y también se pierden vía ley. Aquí no, en este artículo séptimo de la Ley de Tierras, a través del párrafo tercero, no se ha derogado. Por tanto, no conlleva la pérdida, está latente, está vigente, y el Supremo Tribunal, la Corte Suprema, ha ratificado efectivamente la vigencia de este derecho al uso minero gratuito. Es más, la superintendencia de Bienes Nacionales no tiene competencia sobre esos terrenos superficiales. ¿Por qué? Porque la misma ley, de manera especial, el artículo 36, inciso primero, de manera especial, le atribuye ese derecho al concesionario minero. Y el Estado reconoce, pues. ¿Por qué? Porque tiene que ser promotor. Y he puesto así, artículo tercero y textualmente copiado. ¿Por qué?
Porque más adelante, los párrafos anteriores del artículo 7º de la Ley de Tierras dicen relación respecto al inciso 4º de este artículo 37, respecto a que, ¿qué ocurre cuando el lado superior de la concesión recae sobre terrenos superficiales de terceros? Que bien podría ser una comunidad campesina, que podía ser cualquier particular. El tratamiento es distinto. Allí sí, necesariamente se necesitará lo que es la imposición de una servidumbre legal. Es decir, se seguirá un procedimiento ante la Dirección General de Minería sobre imposición de servidumbre y luego se aprobará mediante resolución suprema. ¿Y por qué resolución suprema? Porque en la pirámide Kelsen aplicada a nuestra realidad jurídica, la realidad del Perú, en primer lugar se encuentra la Constitución. Luego viene un decreto supremo. O sea, desde el punto de vista de orden material, o sea, podemos decir, bueno, vamos con toda claridad. La Constitución, después vienen leyes orgánicas, leyes ordinarias, y luego las normas o leyes infralegales, o sea, los reglamentos que se aprueban, o sea, existirá luego un decreto supremo, por debajo del decreto supremo está la resolución suprema. Entonces, como se va a constituir una servidumbre, la ley y el reglamento de este artículo 7º de la Ley de Tierras ha establecido que se aprobará mediante resolución suprema en sede administrativa. No se le confía al Poder Judicial, porque tal vez podría ser lo óptimo. Estamos frente a dos derechos, un derecho real administrativo, que es la concesión minera, que tiene reconocimiento en el artículo 66 de la Constitución, pero también estamos frente a un derecho de propiedad, un derecho real por antonomasia, un derecho entonces de naturaleza civil. Se presenta una contingencia, un conflicto entre el concesionario minero, que tiene un derecho real para realizar la actividad, ese es el objeto, respecto a un propietario del terreno superficial, por definición del Código Civil, que estos poderes jurídicos van sobre la superficie y sobre el subsuelo. Entonces, por eso necesariamente tiene que haber una imposición de servidumbre. Pero la imposición de servidumbre viene como última ratio, como un último elemento, pero dependiendo de qué, de que antes se haya intentado llegar a acuerdos con el propietario del terreno superficial a través de mecanismos que establece el reglamento de esta ley 26.505 modificada por la 27.570, al que se refieren estos párrafos que ustedes están viendo, no se logran ver el puntero, no este último párrafo, sino los párrafos primero y los párrafos siguientes. Siguiente, por favor. Ahora, continuamos. Todavía estamos, por si acaso, todavía estamos dentro del derecho al uso minero Alberto, con él voy gratuito mañana. del predio. Es el más pequeño de Estamos los sosteniendo, el señor Anacleto Serapio. Con él van a irse. ya está activado mi audio. Entonces, ahora, mire, se ha creado la superintendencia o el sistema de bienes estatales. También existe una superintendencia. Entonces, es a través de esta ley 29.151, que es la Ley General del Sistema de Bienes Estatales. En esa ley se establece, de nuestro punto de vista, reafirma lo que estamos sosteniendo, de que en el artículo 23, de que se presume que todos los recursos, que todas las propiedades superficiales, que son, cuando son eriazas,
corresponde al Estado. No es que se supone, por mandato de la ley hay una presunción. Yo diría que es una presunción absoluta. Pero por más que sea una presunción absoluta, alguien podría decir una presunción juris tanto, podría ser materia de probanza. Pero establece que es de carácter mandatoria, se presume que es de propiedad del Estado los terrenos eriazos. Así dispone. Siguiente, por favor. Siguiente. Y aquí, luego, se expide una ley, la ley 30.327, denominada Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible. Muchos dijeron que también este inciso primero del artículo 37 de la ley minera, que habría sido modificada, porque en este artículo 18 dice de que se requiere realizar una imposición de salubridumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal para proyectos de inversión. Y uno de los grandes proyectos de inversión es los proyectos en materia minera. Pero sin embargo, esta misma ley dice, reconoce las competencias sectoriales. Entonces, en materia minera no existe una servidumbre tratándose de terrenos eriazos, sino de terrenos de los particulares o de los privados. ¿Por qué? Porque el artículo 37, inciso primero, ha reconocido, repito, el atributo del terreno, del uso minero gratuito. Entonces, con estas normas posteriores, como la ley 30.327, no ha establecido ninguna modificación. Entonces, nuevamente ratifica lo que estamos planteando. Y a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Hasta el mismo sector minero había creído que se había extinguido ese derecho, que ya no existía ese derecho, que en realidad no ha sido extinguido o no ha generado la pérdida de ese derecho al uso minero gratuito de los terrenos eriáceos con fines mineros a favor del concesionario minero. Ni tampoco esta ley 30.327, si ustedes revisan en ese artículo 18. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Miren, me remito a la normativa misma. En esta quinta disposición complementaria finales, no la anterior, por favor, la anterior, por favor. Allí, en la quinta y la sexta disposición complementaria de esta ley 30.327, se ha establecido, miren, lean textualmente la sexta disposición complementaria final de esta ley 30.327, o en todo caso, permítanme leer. La constitución de servidumbre para proyectos de inversión mineros e hidrocarburos, así como a la que se refieren los artículos 28 y 29 y 37 del decreto ley 25.844, ley de concesiones eléctricas, se realiza mediante resolución ministerial, salvo casos que se encuentren comprendidos en el artículo 7º de la ley 26.505, ley de promoción de la inversión privada en las actividades económicas en tierras nativas, modificada por el artículo 1º de la 26.570. O sea, con eso, con este dispositivo que es reciente, a su vez queda comprobado, de que es el derecho al uso minero gratuito sobre la superficie que le puede aprovecharse para fines mineros la superficie, hacer excavaciones al subsuelo, donde se proyecta la superficie, efectivamente el derecho de propiedad, el dominio del Estado, que diferencia en tanto que el derecho al uso de materia civil es muy limitado. Fíjense las restricciones, y también cabe el abandono, si es que no hace la actividad, pero acá no cabe ni el abandono si es que no hace la actividad minera. Per se, en tanto y cuando que se tenga vigente la concesión minera, y por mi imperio, por mandato de la ley minera, se ha constituido este derecho al uso minero gratuito. Estoy repitiendo como 2 veces. Y es materia de reconocimiento en esta sexta disposición de esta ley 30.327.
327. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí, en este decreto supremo, este decreto supremo, el 008-2021, es el reglamento de la ley que le atribuye competencias a la SBS, a la SBN, perdón, a la Superintendencia de Bienes Nacionales o Bienes Estatales, que también algunos le dicen. Entonces dice, acá es muy importante y es muy relevante y también ratifica lo que estoy sosteniendo. Cuando la autoridad minera otorga una concesión, hace una evaluación técnica y hace una evaluación legal en el procedimiento. A ver, en la ley minera está prohibido otorgar concesiones sobre terrenos superficiales cuando son pastizales, cuando se solicita por sustancias no metálicas. ¿De acuerdo? Entonces, el área técnica del INGEMET, de la Dirección de Concesiones Mineras, el área técnica de las direcciones regionales de energía y minas de los gobiernos regionales, que tienen competencia para otorgar concesiones para la pequeña minería y la minería artesanal, las áreas técnicas que están interconectadas con la información de INGEMET, evidentemente saben, cuando se solicita un petitorio, tienen que evaluar dónde está ubicado a ese petitorio, sobre qué parte superficial caería lo que es la futura concesión. Y cuando recae sobre pastizales y se haya solicitado concesiones de sustancias no metálicas, no se otorga la concesión. Quiere decir esto que la autoridad minera tiene conocimiento o debe tener conocimiento de que cuando se solicita una concesión va a determinar dónde están ubicados los terrenos seriazos. ¿Para qué? En cumplimiento de este decreto supremo, el 08, en el artículo 25, 008-2021 de vivienda, en cumplimiento de este artículo 25, en el párrafo 25.2, cuando se otorguen concesiones, las entidades, cuando otorguen concesiones, como es para la actividad minera, como aparece allí, deben, es imperativo, no es una posibilidad, sino deben remitir a la SBN la información gráfica del área estatal dentro del plazo de 10 días de aprobado el acto constitutivo, es decir, la concesión. Adjuntando, pone la norma esta, adjuntando el plano perimétrico y ubicación dentro, ya no repetimos, del plazo de los 10 días de emitida la resolución. ¿Y para qué? Para que esa información sea ingresada sobre los terrenos superficiales seriazos del Estado, sea ingresado al sistema del SINAVIP. Es un sistema de bienes del Estado, es un registro administrativo, pero con efectos jurídicos. No es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, sino este es un registro administrativo, pero surte efectos jurídicos. Hasta donde sé, a la fecha, los gobiernos regionales y el INGEMET no remiten esa información a la SBN, pero tienen la información en qué casos son áreas o terrenos seriazos de dominio del Estado que recaen sobre la parte superior de la concesión. ¿Qué hacer? Y eso también me refiero cuando en el ensayo que escribí, ¿qué hacer? Tener información de esto, había acceso a la información. También el mismo administrado con la copia certificada, en todo caso, puede solicitar también de señalar de que se encuentra, presentar un escrito a la SBN, a Bienes Nacionales, indicando que sobre hay un terreno superficial. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Qué gran importancia? Porque de un tiempo a esta parte,
se está desconociendo este derecho al uso minero gratuito con fines mineros, respecto al terreno de eriazo del Estado, donde se entiende que va a ser mucho más fácil, debería ser ejercerse la actividad minera. ¿Por qué? Porque el Estado ha declarado, pues en esa ley, en la ley minera, en el artículo 37, inciso primero, el uso minero gratuito que estamos demostrando esta noche y que también yo ya he escrito sobre eso, está publicado eso, de que tienen ese derecho. Miren, se ha llegado a situaciones absurdas, como por ejemplo, han solicitado una empresa importante, una empresa de gran minería de la zona sur del Perú, solicitó que este derecho al uso minero gratuito, la inscripción de este derecho al uso minero gratuito, sus abogados de una manera peregrina solicitaron la inscripción, dos importantes empresas mineras, por si acaso, no son cualquiera, pequeños mineros artesanales o mineras de gran minería, solicitaron la inscripción y el registrador, en los registros públicos, había una postura de una manera uniforme, de que cuando la norma es mandatoria, como que otorga el derecho del artículo 37, en inciso primero, no se requiere hacer la inscripción por mandato mismo de la ley y está constituido ese derecho al uso minero gratuito sobre los terrenos superficiales. Entonces, y el tribunal registral así también se ha pronunciado. Pero esa empresa minera, no voy a decir el nombre, esa empresa minera interpuso una acción contenciosa administrativa y el caso llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema en casación dispuso de que no importa, o sea, hay un principio de especialidad en materia registral, que se inscribe únicamente las concesiones mineras y todos los atributos que le otorga en el registro de la propiedad inmueble, el libro de derechos mineros, donde está ubicada la concesión, y el cual se inscribe. Pero la empresa minera de gran minería quiso que se inscribiera también, de acuerdo a las normas del Código Civil, en el registro de la propiedad inmueble, como propiedad inmueble, como tal, en el registro de predios, porque la SBS había logrado hacer la inscripción o la inmatriculación o la inscripción de primera de dominio del predio que era del Estado, o sea, eriazo, pero ya tenía su partida registral para efecto de realizar ventas o adjudicaciones a terceros o le pasaba al gobierno regional correspondiente. No importa si es el gobierno regional o quien sea el titular o el que ejerce el dominio sobre ese predio en el caso del Estado, que pase a un privado, qué sé yo. Lo importante es que desde su origen, el concesionario minero tiene el derecho al uso minero gratuito. Y cuando se hace la inscripción de primera de dominio, en esa partida registral, el concesionario minero también puede solicitar que se inscriba ese derecho al uso minero gratuito. Pero usted está diciendo que ese momento que no se inscribe, que ahora dice que se inscribe, total, no le entiendo. Me podrían decir, sí, efectivamente, es un poco difícil de entender esto, por una razón. De que esa inscripción ocurrieron ya he visto 4 casos de esas 2 importantes empresas mineras que lograron inscribir. ¿Y sabe por qué? Lograron inscribir tomando como título el reconocimiento del Ministerio de Energía y Minas a través de una resolución ministerial que la empresa ABC tiene constituido sus derechos cuenta con infraestructura, etc. Cuando la ley en el artículo 37, inciso primero, dice sin autorización alguna. Entonces la empresa esta que llegó a la Corte Suprema adjuntó esa resolución. Como en el caso de la Corte Suprema no conocen esta materia al detalle, reconocieron ese derecho que se podía inscribir. Lo bueno de eso dice, bueno, que se inscribe en la partida registral como carga y va a seguir ejerciendo su derecho al uso minero superficial, de los terrenos que son, cuando son eriazos y dominio del Estado. Pero ahora que si se quisiera buscar una solución,
la Superintendencia de los Registros Públicos, la SUNAR, en el libro de la propiedad inmueble, no, en el registro de la propiedad inmueble, libro de predios, debería realizar una modificación en las inscripciones y establecer que también, en el caso de generarse inscribirse la primera dominio a favor del Estado, también ahí el concesionario minero podría solicitar la inscripción en esa partida respectiva. ¿Por qué? Porque tiene vital trascendencia, porque se están generando parques temáticos, diversos usos los gobiernos regionales están usando en perjuicio del concesionario minero, porque salió esa peregrina de un grupo de colegas abogados de que dijeron de que habían perdido ese derecho al uso minero, cuando en realidad no han perdido, y lo bueno que la Corte Suprema se ha pronunciado. Sí, entonces, en eso también, o sea, hay mucho por hacer. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora sí, nos vamos de lleno y muy rápidamente, no sé cómo estamos con el tiempo. Estoy un poco atrasado. Respecto al artículo 7º de la Ley de Tierras, la Ley 26.505, que fue modificada por la 27.570. Pero aquí estamos haciendo referencia a nuestro comentario, en todo caso la explicación, respecto a los dos primeros párrafos del artículo 7º, y el último párrafo es el uso minero gratuito, y que ya abordamos. Entonces, para el concesionario minero, ahora para realizar la actividad minera, así que tenga el derecho constituido, cuando la parte superior de la concesión recae sobre terrenos privados, tiene que llegar a un acuerdo con el propietario superficial. Un acuerdo regulado en este artículo 7º. Tiene que llegar a un acuerdo. Es decir, el acuerdo se va a plasmar a través de una servidumbre minera, una servidumbre convencional, a efectos de que tenga acceso al predio de particulares. ¿Y qué ocurre? El reglamento de esta norma, de este artículo 7º en concreto, que más adelante vamos a ver, en cuanto al procedimiento, es un procedimiento tortuoso. Dice que la empresa minera o el titular minero, cuando no llega a un acuerdo con el propietario del terreno superficial, tendrá que hacer una invitación a través del juzgado de paz, podrá diligenciar el juzgado de paz del interior del país, donde no falta notario, el juzgado de paz, para que llegue la comunicación invitándole a que llegara a un acuerdo. No se llega al acuerdo. Entonces comunica a la Dirección General de Minería, el concesionario minero, que no ha llegado a ningún acuerdo, y a su vez la Dirección General de Minería va a poner en conocimiento a un centro de conciliación. ¿Para qué? Para que, buscando la conciliación entre A y B, el propietario del terreno superficial con el concesionario. No asiste a ninguna de las reuniones ante el centro de conciliación. El procedimiento va a continuar. En ese caso, allí sí podrá, o sea, ahí propiamente ya en esa etapa del procedimiento, estamos hablando ya del procedimiento para la imposición de una servidumbre legal. Es decir, esta servidumbre se iniciará con el procedimiento establecido cuando falló toda conversación, no hubo servidumbre convencional, entonces habrá una servidumbre legal, porque nace por mandato de la ley. ¿Y por qué tiene que tolerar? Y como dice, ¿por qué tendrá tolerar? ¿Por qué tendrá que tolerar? Por una razón, tendrá que tolerar porque está implícita dentro de una concesión minera el atributo de imponer servidumbres. Es más, antes del 14 de noviembre del año 1991, o con la Constitución del 93, ha quedado sin efecto la posibilidad de una pérdida de la propiedad vía expropiación. Antes las normas
favorecía hacer unas expropiaciones administrativas. Ahora nos hemos ido al extremo de que no caben las expropiaciones administrativas. Pues cuando actualmente a la fecha hay expropiaciones administrativas en España, por ejemplo, pero con fines, por ejemplo, de infraestructura vial, a la fecha también hay imposición de servidumbre, perdón, imposición de expropiación, la imposición de expropiaciones, la realización de expropiaciones, pero en tanto y cuanto tenga una ley autoritativa del Congreso de la República, por ley del Congreso de la República. Entonces las municipalidades, dependiendo de la de Lima, etcétera, le han otorgado y luego ahí van desarrollando. ¿Perdón? Bien. He visto su pregunta. Ahorita le voy a responder la pregunta que está señalando. Entonces, tiene que ir un acuerdo compensatorio con el propietario del terreno superficial. Si no se llega a ese acuerdo, si se llega al acuerdo, perfecto, cabe una servidumbre minera. Cabe la imposición de una servidumbre minera. Ahora, si se trata voluntariamente, la servidumbre, ¿con quiénes pueden llegar en acuerdo? Con los propietarios de los terrenos superficiales, evidentemente. ¿Quiénes? Cualquier particular. Con esto respondo a la pregunta que me formularon hace un momento. Puede recaer sobre las comunidades, sobre el territorio comunal de las comunidades campesinas y nativas. Sí puede recaer. Pero la magna asamblea comunal deberá aprobar mediante mayoría calificada, que son de las 2/3 partes de los miembros que se encuentre dentro de la asamblea comunal, para el caso específico. Si no supera las 2/3 partes, no es por mayoría simple. Por el tema del baguazo, recordarán hasta policías y también hermanos nativos fallecieron. Ocurrió que la ley de tierras, la ley de comunidades campesinas y nativas se modificó. Coincidió que el presidente, el extinto presidente Alan García, que también escribió, recordarán, en el comercio escribió el perro del hortelano, no comen ni dejan comer. Es decir, señaló de que la valla debería bajarse a mayoría simple. Luego esa fue derogada, fue restituida la ley, ese artículo pertinente de la ley de comunidades campesinas. Entonces las comunidades campesinas tienen un estatus especial. Con relación a las comunidades campesinas, tiene que haber un acuerdo compensatorio, tiene que ser mediante mayoría calificada. Y tratándose de las comunidades campesinas y nativas sobre el territorio comunal, no he visto en mi práctica jurídica de que la autoridad minera le haya impuesto una servidumbre minera. ¿Y por qué? Porque el tema, en algún momento intentaron, porque el tema luego inmediatamente se politiza. Y el Ministerio de Energía y Minas tampoco no está tramitando lo que es, hay muy pocos casos de servidumbres legales mineras. O sea, esa que nace es un acto administrativo y ese acto administrativo se plasma en la resolución suprema. ¿Por qué? Por el respeto al territorio comunal. De acuerdo a la Constitución política, viene esto del año 1920, se plasma en la Constitución del 33, la del 79 y la de 1993, el territorio comunal es imprescriptible e inalienable. Pero ha habido diversas normas posteriores que han hecho viable de que se pueda hacer la imposición de una servidumbre. ¿Por qué? Porque eso no acarrea la pérdida de la propiedad, sino del atributo del uso. Hay una restricción del atributo del uso en beneficio de la actividad minera. Entonces, en todo este tiempo, se está considerando simplemente la servidumbre convencional y buscando un trato, buscando conversaciones con las comunidades. ¿Y por qué? Porque es el propietario del terreno superficial, ancestralmente, que viene desde las ordenanzas del virrey Toledo, desde la gestión del gobierno del virrey Toledo. Toledo llega al Perú en 1569, fallece en 1575.
hizo y él, con fines tributarios y también para el efecto de la minería, también él creó, viendo la realidad de nuestro derecho indígena o nuestro derecho inca, existía la mita. Entonces la mita, una forma de trabajo entre las comunidades o entre los ayllus, esa forma de trabajo llevó la minería y fueron reguladas en las ordenanzas de minería del año 1574 por el Solón de América, así considerado el virrey Toledo. Y también, ¿qué hizo Toledo? Hizo las reducciones de indios, es decir, sobre ciertas zonas, sobre los ayllus determinados, con fines tributarios para el tema del tributo indígena, los ubicaron, los empadronaron, etcétera, con fines tributarios. Ahí es la génesis de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas. Ahí es su origen, hasta tiempos actuales, pero el concepto de comunidad campesina es aquellos que están vinculados con lazos ancestrales, como es por la tierra, uno, por la agricultura, ahora, o también por la ganadería, la crianza de llamas, vicuñas, los animales, los camélidos sudamericanos. Pero ahora las comunidades campesinas, e inclusive ahora, en estos tiempos actuales, están realizando la actividad minera, y eso no es ninguna novedad, porque Carlos Contreras, un especialista, un economista, no, es un sociólogo y tiene prolífica producción. Él lo que señala que la actividad minera en el mundo andino es estacionaria. Un tiempo son agricultores y otro tiempo se dedican a la minería. Y con esta ley que crea el Registro Integral de Formalización Minera desde el año 2012, con la declaración de compromisos, el registro de saneamiento, etcétera. Ahora, a partir del año 2016, lo que es el REINFO, Registro Integral de Formalización, sin necesidad de ser titulares, solamente con la declaración, con la inscripción en este registro administrativo, pueden realizar la actividad sobre terrenos, sobre concesiones de terceros. Y hay muchas comunidades campesinas. Entonces, y además, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley 26.821, le establece tienen el derecho preferente del aprovechamiento de los recursos naturales en su fuente. Pero, dice la misma norma, la ley 26.821, esta ley dice, pero cuando se hubiesen constituido derechos reales, es decir, derechos de terceros, las comunidades deberán respetar. Pero significa eso de que tienen el derecho de preferencia en la formulación del petitorio minero, y eso no está regulado actualmente en la ley minera, ni el Consejo de Minería así lo ha definido, porque hay intereses de por medio. Pero yo pienso que podría buscarse puede ser una solución muy sustantiva para evitar la conflictividad. Imagínense que una comunidad campesina sobre su territorio comunal formule un petitorio y además es propietaria efectivamente del terreno superficial y se presenta una gran empresa, un gran inversionista, no se evitaría la conflictividad, porque el representante de la comunidad campesina se sentaría de igual a igual con la gran empresa. Usted podría, no, el profesor tiene una visión socialista. No, yo estoy hablando de la norma jurídica, que ni el Consejo de Minería en casos concretos se ha pronunciado en ese aspecto. Se ha pronunciado. Esperemos que en algún momento que el Poder Judicial se pronuncie, porque lo que no se presenta lamentablemente en sede administrativa con la resolución del Consejo de Minería, muchas veces son corregidas por el Poder Judicial. No hace mucho se ha aprobado, por ejemplo, en el caso de las concesiones de Macusani y Yellow Case, el INGEMET declaró la caducidad de 32 concesiones mineras y llevaron al tema, esa empresa llevó a un proceso contencioso administrativo, ganaron en primera instancia y ahora en la segunda instancia. O sea, hay dos resoluciones uniformes y se ha declarado efectivamente la nulidad de 32 concesiones, de 32 resoluciones del Consejo de Minería. ¿Eso qué nos indica? Es pobre en el razonamiento, en la motivación, es verdad, es pobre, pobrísima. Los argumentos administrativos, o sea, el razonamiento jurídico que establece la autoridad minera en general. Entonces, ahora, por ejemplo, les comento a raíz de este tema de servidumbre minera.
Por si acaso también puede haber, la ley minera contempla la situación de imposición de servidumbre entre respecto al concesionario minero con relación al terreno, al propietario del terreno superficial. Pero también, como hemos visto, la imposición de servidumbre entre mineros respecto a aquel concesionario que no tiene, cada concesión no tiene terreno superficial, pero frente a otra concesión que tiene el terreno superficial. En los medios de comunicación, por ejemplo, hoy día Gestión ha dado cuenta de que existen recursos de revisión en el caso de dos importantes empresas mineras en la zona de Cerro de Pasco. O sea, propiamente hablemos claro, una empresa privada que tiene su centro de operación en Cerro de Pasco con relación a la concesión al metalurgista, y luego Activos Mineros, una empresa estatal. Y quien ha planteado el recurso de revisión ha sido Activos Mineros, porque una imposición de servidumbre que realizó el titular de la concesión metalurgista respecto a Activos Mineros. Eso es lo que da cuenta la noticia, pero respecto a servidumbre. Entonces, Activos Mineros ha interpuesto su recurso de revisión y eso está dilatando lo que es el procedimiento de esta imposición de servidumbre. Simplemente es un procedimiento, o sea, todavía está en el procedimiento, porque al final esto se aprueba mediante resolución suprema por el Poder Ejecutivo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí hago referencia a dos casos en que no procede lo que es la imposición o hay prohibición de la imposición de servidumbre. La ley 27015 que regula el otorgamiento de concesiones en áreas urbanas o de expansión urbana. Establece con toda claridad, es mandatoria. Establece la prohibición absoluta de que en áreas urbanas o de expansión urbana, de que no cabe, no procede la imposición de servidumbre con fines mineros. No cabe. Hay una protección. ¿Por qué? Porque se entiende pues que el casco urbano, la salud de las personas, etcétera, que no haya ruido, etcétera, va a protegerse en ese tema respecto a eso. Pero también el artículo 6 de esta misma ley dice que existe también la prohibición respecto en conformidad a la sexta disposición complementaria del decreto legislativo 653, el 653 es la ley de promoción agraria, de que no procede sobre terrenos de uso agrícola o ganadero, pero para el ejercicio de las actividades de exploración o explotación por sustancias no metálicas. Esos son los casos de que no proceden ni convencionalmente, no procederían, ni tampoco, no hay una imposición legal, casos de improcedencia o prohibición, como dice la norma. Siguiente, por favor. Y aquí, en este artículo 8 del reglamento del artículo 7º de la ley 26505, este es el decreto supremo, el decreto supremo 017-AG, ha establecido en qué casos se extingue las servidumbres. Cuando, evidentemente, las servidumbres con fines mineros, pues, y si le destinan para otros fines, por ejemplo, aquel que tiene una concesión minera y luego sobre el terreno superficial pone, como antes ocurría, ponen galpones de pollo, instalan galpones de pollo, es otra finalidad. O un centro recreacional, o un parque temático, qué sé yo, con el propósito de ganar por prescripción dentro de la idea peregrina de adquirir esa propiedad. No procede. Y cuando ya culminó la actividad minera, en esto quiero ser bien claro, es muy importante, con normas posteriores, como es lo que es la ley de cierre de minas y el reglamento, se establece la obligatoriedad también, no solamente para exploración, explotación, beneficio, labor general o transporte minero, sino también para que se realice el cierre de minas, tiene que haber la constitución de una servidumbre o una convencional, o si no una servidumbre legal. Tiene que haber ese derecho del concesionario al uso del predio, del terreno superficial, bien sea del mismo estado, en el caso de los seriazos, o de
particulares. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón? Para que con mucha facilidad se produzca el abandono del área de una manera ordenada. El cierre de minas no es otra cosa, el abandono de las áreas de una manera ordenada, pero también habrá pues monitoreos post cierre de que no hayan aguas ácidas, etcétera. El instrumento de gestión ambiental del estudio de impacto ambiental establece cómo en el capítulo correspondiente cómo se va a producir el cierre, pero dando las garantías. Pero no será posible ejecutar un plan de cierre o lo que es el capítulo respecto al cierre de minas o de operaciones mineras si es que no se cuenta con el uso del terreno superficial o la constitución de una servidumbre. Por eso que cuando se negocia hay que ver el horizonte de tiempo, cuánto tiempo está plasmado las operaciones, pero después de eso, cuánto tiempo se estima que va a producirse el cierre. Muchas veces no hay esa visión clara porque se puede ir explotando, no, se encuentran más recursos, entonces lo que se había planificado, lo que es el cierre, se puede ir cambiando también el cierre. Entonces, por tanto, el acuerdo con la comunidad o el acuerdo con el propietario del terreno superficial se modificará. Entonces, es conveniente en ese caso poner una cláusula de que haya esa capacidad de negociación para actuar de una manera responsable, Siguiente, por favor. Esta es la filmina más bonita. Muchas gracias por su atención. Si hubiese alguna pregunta, con mayor gustos para absolverles. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ha sido una excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna interrogante, puede alzar la manita o en todo caso dejar su pregunta en la bandeja de chat. Con toda confianza, pregunten, interactuemos. Para mí va a ser un gusto interactuar con ustedes. Hay una pregunta en el chat, doctor, se la leo. Dice, buenas noches, doctor. ¿Lo explicado también aplica a concesiones de beneficio? Concesiones de beneficio. Claro, con mayor razón. Por ejemplo, mire, a ver, vamos a explicar. Para la aprobación de una concesión de beneficio, la concesión de beneficio, la infraestructura como tal, y también los elementos auxiliares como la relavera, lo que es los cuartos de máquinas, o sea, dónde está la chancadora, dónde está el molino de gruesos, toda la infraestructura va a recaer ¿dónde? Va a recaer respecto a un predio, el terreno superficial. Entonces, tratándose de una concesión de beneficio, para la futura concesión de beneficio, del arranque, de un inicio, se tiene que haber llegado a un acuerdo, porque va a haber la utilización del terreno superficial. Claro, que también luego sobre otras áreas podría solicitarse probablemente de una servidumbre en el caso de expandirse, por ejemplo, si no hubiese ningún acuerdo luego con el propietario. Ese es otro tema. Pero para la aprobación, para iniciar el trámite de una concesión de beneficio que va a recaer sobre la planta, va a recaer la planta y sus demás auxiliares, va a recaer sobre un terreno superficial. Entonces, desde el inicio se tiene que estar perfectamente identificado en valores de coordenadas UTM, el WGS84 y el PASAT 56, también de la PASAT 56, porque la superintendencia sigue todavía con ese sistema, ambos sistemas, hacer un levantamiento del polígono donde va a recaer lo que es la planta. O sea, es desde un inicio. Pero ya cuando se ha aprobado la concesión, a ver, si se requiere, por ejemplo, mayor extensión de la reladera, va a necesitarse más terreno, evidentemente. Entonces cabe la posibilidad, bueno, tienen que buscarse una negociación con el propietario del terreno comunal o con el propietario particular
Pero en este caso, tratándose de una expansión, lo conveniente sería entrar a una negociación, porque la imposición de servidumbre te genera conflicto, Mejor es conversar y hablar con sinceridad con los hermanos comuneros. Y además también cumplir con los compromisos de las empresas. Muchas que no cumplen. De repente su jefe de relaciones comunitarias es un relajado, no tienen el control. Por tonterías surge la conflictividad. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de ver, cuando trabajaba para el Estado, vi un caso de una importante empresa minera nacional, no voy a decir el nombre, que para fines de exploración le había ofrecido a una comunidad otorgarle pizarras acrílicas. Luego también había acordado que le iba a dar plumones para pisar mota, también láminas huascarán, o sea, cosas que no tenía impacto, pero la comunidad humildemente quería eso. Mi abuelita diría adefesios, ¿no? Entonces, la empresa no cumplió. Esos adefesios, la empresa no cumplió. La comunidad se molestó y generó la conflictividad por incumplimiento de cosas mínimas, por el cual habían llegado a un acuerdo. Y se frustró y no dejaron entrar más a esa empresa para hacer exploraciones. Pues me acuerdo que a mí me invitaron a la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Y pues vimos, de verdad que yo me tomé en la cabeza, no puede ser, falta de compromiso de las empresas, que tan roñosas también pueden ser, tacañas, muchas son. Y no entienden que van a tener como un socio estratégico siempre a la comunidad campesina. Los tiempos en las comunidades campesinas o en el Ande en general no son los mismos no son los mismos los tiempos respecto a la persona que vivimos en la ciudad. El de la empresa te va a decir, no, hay que sacar ya ese proyecto, que esto que el otro está demorando, hay que hacer inversiones, que esto que el otro, pero en la comunidad se quedan por años y por años tranquilos. Entonces, por eso, la oportunidad que tengan que asesorar ustedes, dar sus opiniones, que honre sus obligaciones, sus compromisos. Así fuese una pizarra, una humilde pizarra, pero tienen que tienen que cumplir la palabra empeñada. Muchas gracias, doctor. Hay Hay otra otra pregunta. pregunta más, creo. Ajá, se la leo. Quisiera saber cómo ve el proceso de compra de tierra y de compra de tierra en posesión a una comunidad, o si ve mejor el comprar el terreno ya titulado. No, a mí me parece, mire, yo tuve el honor de formar parte de la comisión que elaboró el reglamento de las inscripciones del registro minero. El año 2003 tuve la oportunidad, para mí fue muy honorífico, con personas muy importantes. Yo en ese entonces les estoy hablando 20 años atrás. Entonces, cuando elaboramos el reglamento, vimos los acuerdos, por ejemplo, con las comunidades o con los propietarios sobre sus terrenos. Tienen que llegar los mineros a un acuerdo hasta con los posesionarios. Por el contrario, puede tener una comunidad, se ha creado una comunidad campesina, se crea, el Ministerio de Agricultura se crean las comunidades campesinas, pero ese sería un cascarón, esa comunidad, si no cuenta con su territorio comunal. Y simplemente si tienen posesionarios con la comunidad que se considera que es posesionaria o propietaria de todo ese terreno comunal, llegar a acuerdos, hasta también incluyéndolo a los usufructuarios o a los posesionarios. ¿Para qué? Para coadyuvar como empresa a la titulación, apoyarles de titulación. Ahora, la pregunta es, alguien con un criterio legalista preguntaría, ¿pero qué efecto va a tener? Claro, surte efecto entre las partes. Pero respecto a terceros, ¿qué efecto? Usted sabe que con la inscripción surte efecto frente al Estado y a terceros. Hay una oponibilidad erga omnes, o sea, para todos. Entonces, ¿cómo es que se generaría en todo caso la inscripción? Entonces, por el cual, en ese entonces, en el año 2003, se consideró de que la inscripción
se realizaba en la partida registral de la concesión minera para dar publicidad. Con ese propósito, para dar publicidad. Entonces, yo veo con buenos ojos. Es más, yo siempre he recomendado, es bueno buscarle lo que es apoyarle. De repente no tienen los medios económicos, esos posicionarios, usufructuarios, esa comunidad que todavía está en formación su territorio comunal, que no tienen, entonces apoyarles en lo que es en la titulación de esas tierras. Muchas gracias, doctor. Le vamos a dar pase al participante Juan Inga para que pueda hacer su pregunta. Doctor, gracias. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Muy buenas noches, muy buenas noches. Doctor, primeramente, felicitaciones por su ponencia, que tan brillante, y el tema también es muy importante. La pregunta es lo siguiente, ¿cómo se llama? Los posesionarios, los propietarios superficiales, ¿hasta qué profundidad, no? ¿Son propietarios, son posesionarios? ¿Y cuál es la base legal, doctor? Gracias. Tu pregunta, señor Inga, es una pregunta que por cientos de años se viene realizando desde la Edad Media. En la Edad Media, la solución que le daba, y que no es la solución actual, por si acaso, decían hasta dónde comprende lo que es el suelo y el subsuelo. Y decía, el suelo comprende hasta la raíz más profunda de un árbol más frondoso. Hay un árbol más frondoso, ¿qué profundidad va? Bueno, irá pues 2, 3 metros, ¿no? 4 metros. Y ahí dice, ese es el suelo. Eso decían en la Edad Media. Pero con el tiempo, en la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, ha cambiado. Nuestro ordenamiento jurídico dice, como unos atributos del derecho de propiedad, es que en este caso que también la posesión es título, pero simplemente que falta el documento y la inscripción respectiva. Pero en todo caso, la propiedad, hablando de la propiedad comprende el suelo. Y también en la Edad Media, así decían, a la otra solución en la Edad Media. Ahorita le voy a explicar la base legal también, inclusive. Decían también en la Edad Media, la otra fórmula, ¿no? Para saber de hasta dónde comprende la propiedad, el derecho de propiedad. La propiedad comprende el suelo, el subsuelo, hasta la profundidad, donde están los demonios, donde está el infierno, o sea, la masa candente, el subsuelo. Pero también decían, eso es un escritor, Gino Pinaoya, decía que comprende hasta el subsuelo, donde está el infierno. Pero también la propiedad se proyecta hacia el cielo, donde están los ángeles. Ese criterio de la Edad Media también ha sido superado. Entonces, ahora la solución tiene un contenido económico. La propiedad comprende el suelo, el sobresuelo, o sea, los aires, y también el subsuelo. ¿Y en el subsuelo hasta dónde? Hasta donde económicamente pueda ser aprovechable por el propietario. A ver, un propietario de una comunidad económicamente para propiamente su actividad agrícola o pastoril o ganadera, el subsuelo lo va a hacer de su importancia como atributo de la propiedad. No creo. Y esa es la solución que da el Código Civil. La propiedad comprende el suelo y el subsuelo y el sobresuelo, los aires. Pero en la medida que sea el subsuelo, en la medida económicamente que sea aprovechable por el propietario. Pero acá hay una norma complementaria, la ley minera. Desde la ley de minas de Napoleón y con anterioridad a Napoleón, en la Asamblea, en Francia,
siglo XVIII. La ley de minas de Napoleón se aprobó un 21 de abril de 1810, la ley de minas de Napoleón. Esa ley es importante porque hace una diferencia entre el dominio minero, que comprende el suelo y el subsuelo, donde hay minerales, y el dominio privado, el suelo y el Código Civil también dice, no, también el subsuelo, pero no respecto a los minerales, porque le corresponde a la nación. En nuestro caso, ahora en tiempos actuales, le corresponde a la nación, a todos nosotros, así reconoce la Constitución. ¿Y quién administra esos recursos naturales? El Estado. O sea, esa concepción, por ejemplo, en nuestro mundo andino que dice que somos propietarios de la Pachamama, y también que aparentemente los políticos hablan en el convenio 169, el convenio 169 otorga el derecho a la consulta previa, pero también reconoce la existencia de dos sistemas. Un sistema de la accesión, o sea, el propietario del terreno superficial por accesión es también propietario de todos los recursos minerales, hasta el petróleo que están en el subsuelo. Eso aplica para Estados Unidos, Canadá, los países, los ingleses, o sea, los que es propiamente los países anglosajones. Pero nuestra realidad sigue lo que ya había establecido Napoleón, como estaba señalando, de que los recursos naturales, los recursos minerales pertenecen a la nación, de acuerdo a nuestra Constitución también. Y el Estado administra y otorga a los particulares y hasta el mismo propietario del terreno superficial el derecho al aprovechamiento bajo el sistema de concesiones. Entonces, por tanto, lo que se dice de que la Pachamama, no, la comunidad que es de la Pachamama, nosotros somos propietarios de la Pachamama y lo que está debajo de la Pachamama también. O también lo que dice, nosotros somos propietarios de las venas de la Pachamama, es decir, los ríos, y donde todo el mineral aurífero que se encuentra también es nuestro, ¿no? Cuando en realidad le corresponde a todos nosotros los peruanos, a todos, pero alguien tiene que administrar, y quien administra es el Estado. Otorga concesiones mineras a través del Poder Ejecutivo o los gobiernos regionales, no el Poder Judicial. En Chile sí otorga el Poder Judicial, establece condiciones para su aprovechamiento, y también lo fundamental es que el Estado también tiene el derecho o esa obligación o ese deber de fiscalizar desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista del cumplimiento del reglamento de seguridad y medicina ocupacional en minería. Esa es la garantía de lo que es dentro de lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Pero, repito, el Código Civil también refiere que los propietarios del terreno superficial son propietarios del subsuelo, hasta donde se proyecta hacia el fondo. Pero si hay recursos naturales, le corresponde, en este caso, a la nación, le corresponde al administrador, que es al Estado, el Estado. Entonces, no es propiamente lo que es la comunidad, ¿no? Esa es la respuesta que le quería manifestar, señor Inga. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Hay una última pregunta, Merle. ¿Los convenios de servidumbre de uso del terreno superficial entre el titular minero con una comunidad deben estar necesariamente inscritos ante registros públicos? Yo tuve he tenido varias oportunidades de negociar con las comunidades así, con una total sinceridad, y también había el compromiso por parte de la empresa. Decía, yo no voy a negociar si es que ustedes no van a cumplir. Si no van a cumplir, si hay una partida presupuestal, sí. ¿Voy a negociar? Sí. Vamos a negociar. Entonces, se hicieron diversos compromisos en un papel, un documento, y fundamentalmente también para orientar a la comunidad, para que en el caso de la comunidad hubiese la mayoría calificada, 2/3 partes de los hermanos comuneros que asistan a la asamblea comunal. Pero tampoco no es importante los que asisten, sino también que esté, y además que esté inscrita en el padrón de comuneros, estén vigentes, porque pueden haber sido expulsados y que estén vigentes. De las 2/3 partes de los comuneros que estén efectivamente en el padrón. Se hizo el contrato, un contrato bien grueso, y se hizo acuerdos compensatorios,
y eso se inscribieron en los registros públicos. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que las comunidades campesinas tienen un periodo de vigencia de dos años. De 2 años. Entonces, creo que el próximo año todavía les toca, porque también asesoro a comunidades campesinas. Entonces, si viene otra futura directiva comunal, tiene que respetar los acuerdos. Y es necesario porque, y también por el lado de las empresas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Las empresas dan una suma económica como compensación por el uso del terreno superficial. Pero como la comunidad no tiene RUC y ni quieren sacar también su RUC, entonces, ¿qué hacen? O no tienen una cuenta en el banco como comunidad, entonces dice, bueno, damos al presidente de la directiva comunal, va a haber una cuenta mancomunada, van a abrir con el fiscal de la comunidad y con el tesorero, los tres. Resulta que hay cambio de directiva, el presidente, el fiscal y el comunero se mandan a mudar, desaparecieron. Y después la nueva directiva dice, ustedes no han llegado a un acuerdo con nosotros, se están burlando de nosotros. Y es por eso que hacer las inscripciones es muy importante. Y que también que el notario público, en este caso, debe dar la fe de la entrega y de la recepción por el lado de la comunidad de una suma económica cuando pactan así. Pero también por el lado de las empresas hay otra visión, de que lleguemos a acuerdos, perfecto, pero ustedes, lo de la comunidad, nos presentan unos programas que le vamos a ayudar, por ejemplo, puede ser los fitotoldos, o también puede ser un ingeniero agrónomo decía, para los alpacunos, o sea, para las alpacas, etcétera, llevar de una zona determinada de Puno, de Junín hacia Huancavelica o hacia otro lugar, llevar las alpacas, o un mejoramiento genético también, o si no, lo que es los corrales de ganados, baños, los ganados, otras necesidades que presente la propia comunidad. Pero entonces los desembolsos se realizarán allí con esos fines. Pero también de otro lado, hay cambios en la institucionalidad misma de las comunidades. ¿En qué sentido? Se tiene que son por lazos ancestrales, realizan los trabajos, etc. Entonces financia la empresa. Pero como también hay necesidades, dicen, no va a ser un trabajo de mita o de ayuda recíproca, no va a haber, sino, ¿sabes qué? Nosotros vamos a trabajar en beneficio de nuestra comunidad, pero nos pagan jornal. Y la empresa tiene que aceptar. Muchas veces las empresas aceptan. Pero sí, acá lo delicado es el manejo de los temas económicos. Y por tanto, respondiendo a su pregunta, es muy importante lo que es la inscripción en los registros públicos. ¿Alguna otra pregunta? Hay una interrogante, doctor, pero es un poco grandecita. ¿Ya? Está en la bandeja de chat. A ver, se la voy a leer. Dice, ¿Ya? doctor, teniendo en consideración que recomienda ser equitativos con las comunidades, ¿usted qué opina respecto a la propuesta de ampliar la base de cálculo del canon minero a fin de que no solo se considere el impuesto a la renta, sino otros ingresos y rentas que percibe el Estado, conforme lo señala la Constitución y la ley del canon minero? Ello a fin de que las comunidades obtengan mayor participación de la recaudación tributaria y éste sea de manera continua y no por temporadas. Miren, fíjense, cuando el presidente Alan García, el difunto presidente Alan García, fue invitado a un conversatorio sobre temas mineros, a mí también me honraron con invitarme, ¿no? Entonces, aquella vez, y después hizo público el presidente García de que, debía haber una adecuada distribución de los ingresos que genera la actividad minera. Entonces, no en su segundo gobierno, sino ya para cuando era aspirante a un tercer periodo que al final no ganó. Entonces dijo el planteamiento de que de los montos provenientes del impuesto, del canon minero,
El canon minero, ustedes saben que es el 50% que perciben las regiones provenientes del impuesto a la renta, que se genera una empresa en una zona determinada. Entonces, de ese 50%, por ejemplo, actualmente que tiene en cabeza la recaudación es Ancash, porque está ahí Antamina, está también Pierina, por ejemplo, hay varias empresas, o lo que es ahora lo que es Moquegua. Entonces, donde hay importantes, sobre todo la gran minería, efectivamente hay grande recaudación por parte del Estado por el tema del canon minero. Y eso el canon minero se distribuye, básicamente el 50% van a los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales han hecho mal uso o han robado, nos han robado a todos los peruanos. Así hay personas tan nefastas casi la gran mayoría de los gobernadores regionales, antes llamados presidentes regionales, empezó el de Ancash, por ejemplo, un reverendo ladrón, hurtaban o robaron del canon minero. Y no se veía labores en la comunidad, o no había un beneficio de la comunidad. Porque también es feo. Tú teniendo una concesión minera, de ahí se explota y pasan los camiones, el comunero por cientos de años va a seguir viendo qué pasan los camiones. Pero esa riqueza que está extrayendo no tiene un impacto significativo o no un impacto positivo respecto a ese comunero que está sentado y de repente chachando su coca, o en el sur le dicen pichando su coca. Da coraje, molesta. Yo me pongo en la posición del comunero. Entonces, en aquella propuesta, lo que decían es entonces una vieja propuesta que ahora está dando vueltas en el Congreso. El presidente García, eso fue una propuesta política y muy buena, que yo estoy de acuerdo. Que el presidente decía, el presidente García decía de que una parte debería ser mayormente destinado a las comunidades campesinas o a los que están alrededor de un gran proyecto o de una operación minera, para que vean los impactos positivos de lo que es de la actividad. Entonces, muchas veces se quedan los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales contratan a hacer consultorías que no tienen ninguna trascendencia, se llenan de informes, de consultorías, informes técnicos, legales, económicos, pero la plata no llega a las comunidades. Entonces creo que los destinos del impuesto a la renta debe ser cambiado hacia las comunidades y también mejorar respecto a las universidades públicas, sobre todo, porque sobre todo el territorio patrio existen en de todo departamento existen universidades públicas. Y y esto sí también mi propuesta, y lo he dicho públicamente. Muchas veces las comunidades campesinas son víctimas del aprovechamiento por las ONGs y también por los políticos, que dicen para reclamar. Y ese reclamo significa paralizar la actividad minera. De otro lado, están las empresas que muchas veces ven con desprecio al comunero u otras personas. Pero cuando ya se levanta, allí sí, recién tiembla. Entonces, hace muchos años, en más de 10 años, dije públicamente esto, de que el hijo del minero y el hijo de un comunero estudian en la universidad pública de la zona, de la Universidad Nacional, por ejemplo, en Andahuaylas, lo que es Miquel Abastidas, o la de Huancavelica, la de Puno, y se forma una comunidad. Interactúan respecto a los beneficios del agro y también los beneficios de la minería. Y ellos son los primeros actores, se forma una comunidad. Entonces, por tanto, la academia, las universidades, frente a estas dificultades, los técnicos o los profesores universitarios deben dar soluciones buscando, no en el extremo que las empresas mineras también te presentan las mejores consultoras legales o ambientales, etcétera. Y de otro lado también las comunidades que muchas veces son engañadas por las ONGs. Sino en el medio tiene que estar la academia para que dé la luz, porque una universidad va a jugarse su prestigio. O sea, una universidad, si da pésimas recomendaciones, se va a quemar la universidad.
y no va a tener prestigio. ¿Me explico? Entonces, yo pienso que debería haber participación hacia las comunidades. Tiene que haber una justicia distributiva, eso desde Aristóteles se habla de eso. Debe haber una distribución adecuada del recurso mineral, de la riqueza que genera que genere lo que es la explotación del recurso mineral. Si hubiese otra pregunta, creo que hay una pregunta, ¿leo o continuamos? A ver, acá hay otra pregunta que formula el señor Carlos Héctor Urbina. ¿Es posible que una comunidad paralice labores de beneficio sobre terreno privado? Es que para que la planta de beneficio se haya construido así sobre un terreno privado, pero ese terreno privado o bien la empresa ha comprado su terreno, o bien tiene un acuerdo. Lo óptimo es que las empresas optan por comprar. Entonces, ¿quién va a atacar una propiedad privada? Pues, ¿quién va a atacar? O si no, si es sobre una comunidad campesina, se señalará, pues, ¿no? Un uso minero, o sea, puede ver la constitución del uso de la constitución una constitución de derecho de superficie para construir. No va sobre el subsuelo, sino para construir. La constitución de un derecho de superficie de acuerdo a las normas del Código Civil. La constitución de un derecho de uso de acuerdo a las normas del Código Civil. Entonces, cuando se ha realizado ya ese acuerdo, la comunidad también tiene que respetar, pues. Tiene que respetar. Entonces, por tanto, frente a su pregunta, no podría paralizar ni la misma comunidad. Como una acción de fuerza, probablemente que sí, pero por si acaso, acá hay un tema, acá hay un ilícito penal. A ver, invadimos una mina o una área en operación, invadimos. Estamos cometiendo del delito de usurpación. Puede ser agravada si es mucha gente o de noche, qué sé yo, rompiendo. ¿Por qué? Porque el mismo Código Penal dice, como tipo penal, dice, aquel que ingrese violentamente o en grupo o de noche, puede ser agravado, al área, a un bien inmueble. Y el bien inmueble, una concesión, es un bien inmueble. Entonces, aquel comunero que ingresa, de hecho, va a tener la respuesta, y de hecho que han realizado muchos comuneros hayan sido denunciados. Porque hay que respetar la norma. La institucionalidad quiere decir el respeto de la norma, así como las empresas deben respetar las costumbres de las comunidades. Igual también las comunidades tienen que respetar el derecho de propiedad o la concesión minera ya otorgada o que está realizando que está haciendo una actividad de extracción o de explotación, o también se está beneficiando minerales. Y acá la otra pregunta es respecto a bloqueo de vías de acceso. Durante el tiempo del señor Humala, se ha establecido que constituye el delito cuando se cierran las vías de comunicación. ¿Y sabe por qué? Porque es mi derecho. Yo puedo estar pasando por ahí y muchas personas han muerto ante los bloqueos. Esas son acciones de fuerza propiamente. Si a mí me preguntan como abogado, yo no recomendaría, pues, ¿qué voy a decir? Que no tomen. No, 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 no. Tengo que decir que respeten la ley. Lo otra son acciones de fuerza, ya desde el punto de vista, eso recomendará un agitador político o algunos abogados negativos que quieren sacar ventaja económica, que quieren aprovechar, como que les han procesado, creo que están presos. En el caso de las Bambas, por ejemplo, con unos hermanos que están por ahí, unos hermanos son abogados hermanos, ¿no? No es que sean mis hermanos, que sean mis hermanos, no, sino hay otras personas. Entonces, no recomendaría. Lo más importante es que haya diálogo. Fíjense, en estos momentos estamos en un momento de recesión. Entonces todos debemos coadyuvar de que la inversión privada se genere. Fíjense, Argentina es un país que está casi a la miseria. De cada 4 argentinos,
hay un pobre. $100 equivale a 370,000 pesos. Uf, una superinflación, 140%. Tanto que nosotros nos vamos a Argentina, nos paseamos de lo bien, tenemos capacidad de gasto nosotros, porque nuestra economía está bien. Pero a lo largo de estos últimos 3, 4, 5 años, desde el tiempo de Vizcarra y después del otro que siguió, se ha hecho mucho daño a la economía del país, con los discursos políticos que hacen daño. Entonces, a la fecha, por ejemplo, no están realizando exploraciones. Todos los días salían en el peruano cantidad de petitorios mineros o solicitudes de concesión, los avisos. Pero ahora no hay nada, no hay nuevos proyectos. Y por tanto, en este país, si se genera bloqueos, se va contra la minería, no va a haber mayores inversiones. Y si en este país, nuevamente repito, no hay minería, nuestra economía se muere. Como está ocurriendo, como está ocurriendo, como está ocurriendo, como está ocurriendo. No quiero dar otras respuestas porque va a parecer mi respuesta de tipo política. Mi respuesta en este caso siempre es de tipo jurídica, respetando lo que es la institucionalidad. La institucional no quiere decir, no, respeto al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas. No, no, la institucionalidad quiere decir el respeto a la norma jurídica, respecto a las leyes. Dice, ¿qué libros no recomienda que nos recomienda para conocer más sobre el derecho minero? En realidad, a ver, desde hace muchos años, el maestro, el doctor Guillermo García Montúfar, ha publicado sus apuntes de derecho minero. Es un buen libro. También el del doctor Martín Belaúnde Moreira, sobre concesión minera y derecho minero, también es un buen libro. Bueno, el señor monitor ha dicho de que mi libro efectivamente está considerado como los 5 mejores de Latinoamérica, y no lo digo yo, sino han dicho otros, y en todo caso pero mi libro se publicó en el año 2016, y ahora estoy trabajando en la segunda edición. Y luego también del doctor Carlos Gutiérrez Guardia, mi amigo, también ha publicado sobre apuntes de derecho minero, y se está volcando una tendencia en realizar publicaciones sobre libros de derecho minero para que a fin de que la comunidad sepa más. Y luego, el día de hoy, por ejemplo, he tenido una grata noticia de que el Ministerio de Energía y Minas los días miércoles ya tiene su propio canal de televisión. Entonces va a difundir lo que es los impactos positivos, lo que significa lo que es la minería. Queridos amigos, queridos participantes, apostemos por la minería. Este país sin minería se paraliza. Y eso saben otras personas que tienen alguna finalidad política para pretender paralizar la economía. No quiero reflejar nombres, no quiero, porque si no se va a escapar del contexto mi presentación, que es evidentemente jurídica y no política. Bien, muchas gracias. En todo caso, si no, creo que ya no hay más respuesta, señor monitor, muchas gracias. Y ahí está, al final de la presentación, está mi correo con el mayor de los gustos para absorber vuestras consultas con posterioridad a esta presentación o en cualquier momento. Dios les bendiga. Sí, doctor, muchísimas gracias por haber tenido la generosidad, por haber tenido la gentileza de responder de una manera tan amplia, tan profunda, tan detallada las preguntas de todos los participantes. Estamos muy contentos por su ponencia, doctor. Eh, Muchas gracias por compartir su tiempo, su conocimiento con nosotros y esperamos en otra oportunidad volver a contar con su participación. Nosotros, Bill Lawyer siempre se va a sentir honrado, doctor, de contar con usted como ponente, un ponente de gran calidad. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Me despido de todos ustedes. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Que tenga una excelente noche a todos los participantes.